Bienvenidos a este viaje, a través de uno de los periodos más fascinantes y transformadores de la historia humana, la era de la Ilustración. En este documental, exploraremos cómo las ideas, los pensadores y los movimientos sociales del siglo XVIII cambiaron para siempre la manera en que entendemos el mundo, la política, la ciencia y la libertad. La Ilustración fue mucho más que un conjunto de teorías. Fue una revolución de la mente y del espíritu, un tiempo en el que filósofos, científicos, artistas y escritores se atrevieron a desafiar tradiciones milenarias para colocar la razón, la observación y la experiencia en el centro del conocimiento humano. Aquí conocerás a figuras como Voltaire, Rousseau, Kant, Montesquieu y Diderot, quienes con sus palabras encendieron hogueras de cambio que aún iluminan nuestro presente. Descubriremos también cómo este movimiento no se limitó a los libros, sino que se manifestó en la política, la educación, las revoluciones y hasta en la vida cotidiana de hombres y mujeres de la época. Prepárate para abrir los ojos a un capítulo de la historia en el que la humanidad dio un paso decisivo hacia la modernidad, un tiempo en el que el pensamiento se convirtió en herramienta de libertad. Imagina vivir en un mundo donde preguntar era peligroso, donde desafiar a la autoridad podía costarte la vida, y donde el conocimiento estaba guardado solo para unos pocos. Ahora, imagina el valor de aquellos que se atrevieron a cuestionar, a escribir, a enseñar y a soñar con una sociedad más justa. La Ilustración no fue simplemente historia, fue una batalla por la libertad del pensamiento, y sus huellas siguen marcando nuestra manera de ver el mundo. Suscríbete para saber más sobre historia, dale a me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse, y comparte para generar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Esto no es un mito, es historia, y empieza aquí. La Ilustración, también conocida como el siglo de las luces, no surgió de la nada. Fue el resultado de siglos de cambios, tensiones y descubrimientos que prepararon a Europa para una verdadera revolución intelectual. Sus raíces pueden rastrearse hasta el Renacimiento, cuando los pensadores comenzaron a recuperar el valor de la razón y la observación frente a la tradición dogmática. A ello se sumó la revolución científica de los siglos XVI y XVII, liderada por figuras como Galileo, Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton, quienes demostraron que el universo podía comprenderse mediante leyes naturales y no únicamente a través de interpretaciones religiosas. En el siglo XVII, filósofos como René Descartes, John Locke y Baruch Spinoza sentaron las bases del pensamiento ilustrado. Descartes defendió la duda metódica como herramienta para llegar a la verdad. Locke planteó que la mente humana era como una tabla rasa que se forma a partir de la experiencia. Spinoza cuestionó las interpretaciones tradicionales de la religión y propuso una visión racional del mundo. Estas ideas comenzaron a extenderse en círculos intelectuales y universidades, preparando el terreno para lo que vendría después. El siglo XVIII, sin embargo, fue el momento en el que todas estas influencias se unieron y explotaron en un movimiento cultural sin precedentes. Los avances en la imprenta facilitaron la circulación de libros, panfletos y periódicos, permitiendo que las ideas llegaran a más personas. Las ciudades europeas, especialmente París, Londres, Berlín y Ámsterdam, se convirtieron en centros de debate y creación intelectual. Los cafés y salones literarios empezaron a funcionar como espacios donde filósofos, científicos, escritores y ciudadanos compartían y discutían conceptos innovadores. Lo que caracterizó a la Ilustración desde su origen fue su optimismo, la convicción de que la humanidad podía mejorar gracias al conocimiento, la razón y la educación. Frente al oscurantismo, proponía la luz del pensamiento crítico; frente a la obediencia ciega, proponía la libertad de cuestionar; frente a la tradición incuestionable, proponía el progreso constante. Aunque nació en Europa, el espíritu ilustrado pronto trascendió fronteras, influyendo en el continente americano y en el mundo entero. Sus raíces nos muestran que la Ilustración no fue simplemente un movimiento intelectual, sino el punto de partida de una transformación cultural, política y social
que aún resuena en nuestro presente. El siglo XVIII fue un periodo de contrastes y cambios profundos en Europa. Por un lado, era un continente dominado aún por monarquías absolutas, sistemas feudales en decadencia y una marcada desigualdad social. Por otro, era también el escenario del nacimiento de nuevas ideas, descubrimientos y transformaciones que cuestionaban el orden establecido. En la mayoría de los países europeos, el poder político estaba concentrado en reyes y nobles. Francia, bajo el reinado de Luis XV y posteriormente Luis XVI, mantenía un rígido sistema social dividido en tres estados: el clero, la nobleza y el pueblo llano, que cargaba con la mayor parte de los impuestos. En Inglaterra, en cambio, ya se había limitado el poder real tras la Revolución Gloriosa de 1688, 1788, y lo que convirtió al Parlamento en un actor central de la vida política. Alemania, Italia y gran parte de Europa Central estaban fragmentadas en múltiples reinos y principados, mientras que España intentaba reformarse tras la llegada de la dinastía borbónica. En el ámbito económico, el siglo XVIII fue testigo del crecimiento del comercio internacional, alimentado por la expansión colonial. Las rutas marítimas conectaban Europa con América, África y Asia, lo que generó grandes riquezas para algunos, pero también un sistema desigual sostenido por la esclavitud y la explotación. Al mismo tiempo, comenzaban a desarrollarse cambios que desembocarían en la revolución industrial, la mecanización del trabajo, el uso del carbón y las primeras fábricas. En cuanto a la vida cultural, las ciudades europeas experimentaban un auge en la circulación de libros, periódicos y panfletos. La alfabetización iba en aumento, y los cafés, clubes y salones se convirtieron en espacios donde las ideas circulaban con libertad. París, en particular, se transformó en el epicentro intelectual del continente, atrayendo a filósofos, escritores y científicos. El clima religioso también reflejaba tensiones. Aunque la Iglesia seguía teniendo gran influencia, cada vez más pensadores cuestionaban el poder del dogma religioso sobre la vida política y social. La tolerancia religiosa se convirtió en un tema de debate, con Inglaterra y los Países Bajos mostrando más apertura que otras naciones. Este contexto de desigualdad social, expansión económica, tensiones políticas y florecimiento cultural fue el terreno fértil donde la Ilustración echó raíces. Los pensadores ilustrados no surgieron en un vacío, sino como respuesta a las realidades de su tiempo: monarquías absolutas que limitaban la libertad, injusticias sociales y al mismo tiempo nuevas oportunidades creadas por el comercio, la ciencia y la comunicación. Así, el siglo XVIII se convirtió en un escenario donde convivían el peso de la tradición y la promesa del cambio. La Ilustración fue el reflejo de esa dualidad, un movimiento que buscó iluminar con la razón un mundo aún encadenado por la desigualdad y el autoritarismo. En el corazón de la Ilustración se encontraba una idea central: la razón como guía suprema de la humanidad. Durante siglos, gran parte de las decisiones políticas, sociales y culturales se habían sustentado en tradiciones, dogmas religiosos o la autoridad incuestionable de los reyes. La Ilustración rompió con esa dinámica al proponer que el pensamiento crítico y la lógica eran las herramientas más poderosas para alcanzar la verdad, la justicia y el progreso. Los pensadores ilustrados sostenían que todos los seres humanos tenían la capacidad de razonar. La inteligencia no era un privilegio exclusivo de unos pocos eruditos o de las élites, sino una facultad universal. Esta visión revolucionaria abría la puerta a la igualdad intelectual. Si todos podían pensar, todos podían participar en la construcción de un mundo mejor. La razón se convirtió, entonces, en un arma contra la ignorancia y la superstición. En lugar de aceptar explicaciones basadas en el miedo o la tradición, los ilustrados defendieron la investigación, la duda y la observación como caminos hacia el conocimiento. Era preferible cuestionar todo, incluso lo más sagrado, antes que aceptar algo sin pruebas.
Autores como René Descartes con su famoso Pienso, luego existo, o Immanuel Kant con su llamado al sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, marcaron el rumbo. La confianza en la razón inspiró no solo a filósofos, sino también a científicos, políticos y artistas. En la medicina, se buscaban causas naturales de las enfermedades, en la astronomía se observaban los cielos con telescopios en lugar de interpretarlos como señales divinas, en la política, se cuestionaba la monarquía absoluta, y se proponían sistemas más justos. Pero esta confianza en la razón no era fría ni mecánica. Los ilustrados la entendían como un camino hacia la libertad. Una persona que piensa es menos manipulable, menos sometida a supersticiones y más capaz de decidir su destino. Por eso, la razón era vista también como un instrumento de emancipación. El énfasis en la razón transformó profundamente la sociedad del siglo XVIII. Se construyeron academias, bibliotecas y universidades, se fomentó el debate público en cafés y salones, y se difundieron enciclopedias y publicaciones que reunían todo el saber humano de la época. La humanidad, sostenían los ilustrados, avanzaba hacia una nueva era en la que la luz del pensamiento vencería a la oscuridad de la ignorancia. En este capítulo de la historia, la razón dejó de ser un privilegio y se convirtió en un derecho y una responsabilidad compartida. Fue el pilar sobre el cual se erigió la Ilustración y la base de muchos de los valores que aún hoy consideramos fundamentales. La ciencia fue una de las grandes protagonistas de la Ilustración. Los pensadores ilustrados vieron en ella el método perfecto para aplicar la razón al estudio del mundo natural. Frente a las explicaciones sobrenaturales o las verdades aceptadas sin prueba, la ciencia ofrecía un camino basado en la observación, la experimentación y la evidencia. La herencia de la revolución científica del siglo XVII marcó el rumbo. Galileo había demostrado el valor de la observación rigurosa, Kepler, las leyes que regían el movimiento de los planetas, y Newton, con sus Principia Mathematica, había revelado las leyes universales que explicaban desde la caída de una manzana hasta el movimiento de los astros. Estos avances inspiraron a los ilustrados, quienes comprendieron que la naturaleza podía ser descifrada mediante leyes racionales. Durante el siglo XVIII, en Ursprung, el espíritu científico se expandió a múltiples campos. En medicina, se investigaban causas naturales de las enfermedades y se empezaban a aplicar métodos más sistemáticos. En biología, naturalistas como Linneo organizaron el mundo vegetal y animal en sistemas de clasificación. En física y química, surgieron descubrimientos que transformarían la vida humana, desde el estudio de la electricidad hasta el análisis de los gases. Pero la verdadera innovación no fue solo científica, sino cultural. La idea de que cualquiera podía observar y aprender. La observación directa del mundo se convirtió en una herramienta de conocimiento abierta, no reservada únicamente a sabios o clérigos. La ciencia pasó de ser una actividad exclusiva a un bien compartido. Las academias científicas se multiplicaron en Europa, y los experimentos públicos se hicieron populares en cafés y universidades. Los ciudadanos acudían a presenciar demostraciones de electricidad o experimentos químicos, maravillados ante la posibilidad de entender la naturaleza a través de los sentidos. Este énfasis en la observación y la ciencia no solo transformó la manera en que el ser humano se relacionaba con el mundo físico, sino también con la sociedad. Si el universo tenía leyes naturales, ¿no debía también la política y la economía regirse por principios racionales? Así, la ciencia se convirtió en inspiración para nuevas formas de pensar la libertad, la justicia y el gobierno. La ciencia y la observación fueron, en suma, el motor que alimentó la confianza ilustrada en el progreso. No se trataba solo de conocer, sino de usar ese conocimiento para mejorar la vida humana. Entre los pensadores de la Ilustración, pocos tuvieron un impacto tan duradero en la política moderna como Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu. Su obra más influyente, El espíritu de las leyes 1748, introdujo una idea que transformaría la manera en que concebimos el gobierno, la separación de poderes.
En una Europa dominada en gran medida por monarquías absolutas, Montesquieu observó los abusos del poder concentrado en manos de un solo hombre. Para él, la libertad solo podía garantizarse si el poder se dividía en ramas independientes capaces de controlarse mutuamente. Así nació el concepto de dividir el gobierno en poder legislativo, ejecutivo y judicial, cada uno con funciones específicas y mecanismos de equilibrio. Inspirado por el sistema político inglés, Montesquieu argumentó que ningún ciudadano debía temer la arbitrariedad del gobierno si el poder estaba limitado por leyes y contrapesos. Esta visión contrastaba fuertemente con la Francia absolutista de su tiempo, pero encendió un debate que pronto trascendió fronteras. Sus ideas no se quedaron en el papel, se convirtieron en pilares fundamentales para las futuras democracias. La Constitución de los Estados Unidos de 1787, Entradey, así como muchas constituciones europeas y latinoamericanas, adoptaron sus principios como bases para garantizar la libertad y evitar tiranías. Montesquieu no solo reflexionó sobre el poder político, sino también sobre la influencia del clima, la economía y la cultura en las leyes de cada sociedad. Su mirada fue amplia y comparativa, mostrando que el gobierno debía adaptarse a las condiciones de cada nación, pero siempre bajo el principio universal de limitar el poder absoluto. La obra de Montesquieu fue recibida con entusiasmo y resistencia a la vez. Para los absolutistas, sus teorías eran peligrosas, para los ilustrados eran una luz de esperanza hacia un futuro más justo. Con el tiempo, su legado se consolidó como uno de los aportes más revolucionarios de la Ilustración. La separación de poderes sigue siendo hoy un pilar de las democracias modernas. Gracias a Montesquieu, aprendimos que la libertad no depende de la buena voluntad de un gobernante, sino de un sistema que garantice la justicia y el equilibrio. Voltaire, cuyo verdadero nombre era François-Marie Arouet, fue uno de los grandes iconos de la Ilustración. Maestro de la sátira y la crítica, usó su pluma como arma para denunciar injusticias, supersticiones y abusos de poder. Su estilo mordaz y directo lo convirtió en una de las voces más temidas y respetadas del siglo XVIII. Desde joven, Voltaire desafió la autoridad. Sus escritos contra la nobleza y el clero lo llevaron a la cárcel y al exilio en Inglaterra, donde conoció un sistema político más abierto que influyó profundamente en su pensamiento. Allí admiró la tolerancia religiosa y la libertad de expresión, ideales que más tarde defendería con fervor en Francia. Para Voltaire, la ignorancia y el fanatismo eran los peores enemigos de la humanidad. Luchó contra la intolerancia religiosa, defendió la justicia en casos célebres como el de John Calas, un protestante injustamente condenado, y exigió que la razón guiara a las sociedades. Su famosa consigna, «Écrasez l'infame», aplastada la infamia, presumía su lucha contra la superstición y la tiranía. Aunque no fue un revolucionario en el sentido político, su legado fue inmenso. Inspiró a generaciones a cuestionar el poder establecido y a defender la libertad de pensamiento. Voltaire mostró que la palabra escrita podía ser más poderosa que la espada. Jean-Jacques Rousseau fue uno de los pensadores más polémicos y revolucionarios de la Ilustración. A diferencia de otros filósofos que confiaban plenamente en el progreso y la razón, Rousseau creía que la civilización había corrompido al ser humano, originalmente bueno por naturaleza. Su obra más influyente, El Contrato Social 1762, proponía que la verdadera libertad solo podía alcanzarse cuando los individuos se unían bajo un acuerdo común que asegurara la voluntad general. Para Rousseau, la soberanía no debía residir en un rey o una élite, sino en el pueblo. Esta idea radical se convirtió en uno de los pilares de la democracia moderna. Rousseau también tuvo una enorme influencia en la educación con su obra Emilio, donde defendía que la enseñanza debía respetar la naturaleza del niño y fomentar su desarrollo libre y autónomo. Este enfoque rompió con los métodos rígidos y autoritarios de su tiempo.
Aunque fue criticado por sus contemporáneos, Rousseau inspiró movimientos políticos y sociales que transformarían el mundo. Sus ideas alimentaron directamente la Revolución Francesa y resonaron en las luchas por la libertad y la igualdad. Denis Diderot fue el motor detrás de una de las empresas intelectuales más ambiciosas de la Ilustración, la Enciclopedia. Junto con Jean Le Rond d'Alembert y otros colaboradores, Diderot reunió en una sola obra el conocimiento científico, técnico, filosófico y artístico de la época. La enciclopedia no era solo un libro de consulta, sino una declaración de principios. Defendía la difusión del saber como un derecho humano, accesible a todos y no monopolizado por reyes o clérigos. Cada volumen desafiaba la censura y la oposición de quienes temían que el conocimiento empoderara al pueblo. Con más de 70,000 artículos en 28 volúmenes escritos por filósofos, científicos, artesanos y artistas, la obra se convirtió en un símbolo del espíritu ilustrado. Diderot creía que al poner el saber en manos de la gente se podía construir una sociedad más justa e igualitaria. A pesar de persecuciones y censuras, Diderot nunca renunció a su proyecto. Su perseverancia lo convirtió en un héroe de la libertad intelectual. La enciclopedia fue en definitiva un arma contra la ignorancia y un faro que iluminó a toda Europa. Immanuel Kant fue uno de los filósofos más profundos de la Ilustración. Su célebre ensayo, ¿Qué es la Ilustración?, 1784, resumió el espíritu del siglo con la frase, sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo. Kant defendía que el ser humano debía liberarse de la minoría de edad en la que otros pensaban por él, la religión, la tradición o la autoridad política. Para alcanzar la verdadera libertad, cada persona debía atreverse a usar su propia razón sin depender de dogmas. Su filosofía también estableció fundamentos para la ética moderna. En lugar de basar la moral en mandamientos externos, Kant propuso el imperativo categórico, actuar siempre de manera que nuestras acciones pudieran convertirse en leyes universales. Esta visión colocaba la responsabilidad moral en la conciencia individual. Aunque sus escritos eran complejos, su mensaje era simple y poderoso. El progreso de la humanidad dependía de ciudadanos libres que pensaran y actuaran con autonomía. Sus ideas influyeron en generaciones de filósofos y en la construcción de sociedades basadas en la responsabilidad individual y la libertad. La Ilustración transformó radicalmente la educación, al considerar que el conocimiento no debía ser privilegio de unos pocos, sino un derecho universal. Los filósofos ilustrados creían que la ignorancia era la raíz de la opresión, y que una sociedad ilustrada solo podía construirse a través de la enseñanza. Se fundaron escuelas, academias y bibliotecas públicas, muchas veces financiadas por gobiernos reformistas que buscaban modernizar sus naciones. La educación dejó de ser únicamente religiosa y comenzó a incluir ciencias, filosofía, matemáticas y artes. Rousseau con Emilio defendió una pedagogía centrada en el desarrollo natural del niño, Condorcet promovió la educación pública y laica, y Diderot, con la enciclopedia, impulsó el acceso al saber. Esta visión sentó las bases del sistema educativo moderno. El impacto no fue inmediato, pero sembró las semillas de una sociedad más crítica y participativa. La educación ilustrada fomentaba la curiosidad, el debate y la autonomía, valores esenciales para el progreso. En el siglo XVIII, una de las formas más revolucionarias de expandir las ideas ilustradas fue la creación de las enciclopedias. La más célebre de todas fue la enciclopedia dirigida por Denis Diderot y Jean Le Rond d'Alembert. Este monumental proyecto no solo reunía conocimientos de filosofía, ciencias, arte y política, sino que también tenía un objetivo profundamente transformador: hacer el saber accesible a todos. Hasta ese momento, gran parte del conocimiento estaba limitado a instituciones religiosas o académicas, inaccesibles para la mayoría de la población. La enciclopedia rompió con esa tradición. Sus páginas no estaban destinadas únicamente a eruditos, sino a artesanos, comerciantes y cualquier persona con curiosidad intelectual.
era un acto de democratización del saber. Los artículos no eran neutrales, muchos criticaban abiertamente el absolutismo, la intolerancia religiosa y los abusos de poder. Los autores ilustrados usaban el conocimiento como un arma contra la ignorancia, convencidos de que difundirlo era el camino hacia una sociedad más libre y justa. La obra se enfrentó a censura y persecuciones, pero los editores persistieron. Cada volumen publicado era recibido con entusiasmo por lectores que encontraban en sus páginas no solo información, sino también inspiración. En talleres, cafés y hogares, las enciclopedias se convirtieron en un símbolo de resistencia cultural y de la fuerza de la razón. La Ilustración trajo consigo un cambio radical. La educación dejó de ser privilegio exclusivo de las élites. Los filósofos y reformadores defendían que el acceso al conocimiento debía ser universal, porque una sociedad instruida era la base de la libertad y el progreso. En muchos reinos europeos empezaron a surgir proyectos para establecer escuelas públicas financiadas por el Estado o apoyadas por instituciones privadas. Estas no solo enseñaban lectura, escritura y matemáticas, sino también valores ilustrados, pensamiento crítico, respeto a la razón y en algunos casos tolerancia religiosa. Uno de los grandes defensores de la educación fue Jean-Jacques Rousseau, quien en su obra Emilio propuso que la enseñanza debía ser natural, libre y adaptada al desarrollo del niño, en lugar de imponer disciplina rígida y memorística. Su visión inspiró nuevas formas de enseñanza que priorizaban la creatividad y la libertad de pensamiento. Las escuelas públicas no solo instruían a los hijos de nobles, sino también a los de campesinos y comerciantes. Esto provocó un fenómeno sin precedentes: el ascenso social a través de la educación. Por primera vez, el conocimiento se convertía en una herramienta para transformar el destino individual y colectivo. La educación pública, aunque enfrentó resistencias de sectores conservadores, se consolidó como uno de los mayores legados de la Ilustración. Su espíritu aún vive hoy en cada aula del mundo. La Ilustración no buscaba destruir la religión, pero sí liberarla de la intolerancia y el dogmatismo. Los filósofos sostenían que la fe debía ser una elección personal, no una imposición estatal ni clerical. Voltaire fue uno de los más grandes defensores de la tolerancia religiosa. Con frases mordaces y ensayos polémicos, criticó la persecución de minorías y defendió el derecho de cada individuo a creer o no creer libremente. Su famosa sentencia: "No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo", resume este espíritu. En toda Europa crecían las tensiones entre defensores de la libertad de culto y autoridades que querían preservar el poder de las iglesias. En muchos casos, las ideas ilustradas chocaban con la censura y la persecución, pero también lograban inspirar reformas. El movimiento del deísmo ganó fuerza. Muchos ilustrados creían en un gran relojero, un ser supremo que había creado el universo pero que no intervenía en él. Esta visión permitía conciliar la fe con la razón, alejándose de dogmas rígidos. El debate sobre religión y tolerancia no solo fue filosófico, sino profundamente político. Allí donde se garantizaba la libertad de culto, florecía el pensamiento y la innovación. Donde la intolerancia dominaba, la represión sofocaba la creatividad. La Ilustración sembró así la semilla de un principio que hoy es fundamental: la libertad de conciencia como derecho humano universal. La Ilustración transformó la manera en que la sociedad concebía la información. La libertad de prensa se convirtió en una bandera central para los filósofos, quienes afirmaban que el conocimiento solo podía expandirse si las ideas circulaban sin censura. Antes de esta época, la prensa estaba controlada por monarquías y autoridades religiosas que determinaban qué podía publicarse y qué debía ser silenciado. Pero en el siglo XVIII, con el auge de los periódicos, panfletos y revistas, la opinión pública comenzó a adquirir un poder inédito. Los cafés se llenaban de ciudadanos leyendo artículos políticos, reseñas de libros y ensayos filosóficos. Estas publicaciones no solo informaban, sino que también fomentaban el debate, convirtiéndose en espacios de crítica hacia el poder.
Voltaire, Montesquieu y Rousseau aprovecharon la imprenta para difundir sus ideas. Aunque muchos de sus escritos fueron censurados o prohibidos, las copias clandestinas circulaban ampliamente. La prensa ilustrada no era solo literatura, era un arma contra la ignorancia y la tiranía. Con la libertad de prensa nació un nuevo actor social, la opinión pública, capaz de presionar a los gobiernos y cuestionar decisiones políticas. Este fenómeno anticipó el poder que más tarde tendría la prensa en las democracias modernas. La Ilustración no solo revolucionó la filosofía y la política, también transformó las artes. Pintores, escultores, músicos y arquitectos comenzaron a reflejar en sus obras los valores de la razón, la claridad y el equilibrio. El estilo predominante fue el neoclasicismo, inspirado en la antigüedad grecorromana. Este movimiento buscaba la armonía, la proporción y la belleza simple, en contraste con el barroco recargado del siglo anterior. Los edificios neoclásicos, con columnas y formas geométricas, representaban un ideal de orden racional. En la pintura, artistas como Jacques-Louis David plasmaron escenas heroicas y alegóricas que exaltaban virtudes como la libertad, el sacrificio y la justicia. Sus lienzos se convirtieron en símbolos de la nueva mentalidad ilustrada. En la música, compositores como Mozart y Haydn llevaron el arte sonoro a un nivel sublime, creando obras que combinaban técnica rigurosa y sensibilidad emocional. La música de la Ilustración era un reflejo del equilibrio entre razón y sentimiento. Así, las artes no fueron un mero adorno, sino una herramienta de educación y transformación cultural. Cada obra transmitía un mensaje. La humanidad estaba entrando en una nueva era guiada por la luz de la razón y el buen gusto. Entre todas las ideas políticas de la Ilustración, una fue especialmente influyente: la teoría del contrato social. Jean-Jacques Rousseau la desarrolló en su obra homónima, publicada en 1762, y su impacto fue profundo y duradero. El contrato social sostenía que la autoridad de los gobiernos no provenía de Dios ni de la fuerza, sino de un pacto entre los ciudadanos. Las personas, al unirse en sociedad, cedían parte de su libertad individual a cambio de protección y bienestar común. Rousseau introdujo un concepto revolucionario: la voluntad general. No se trataba de la simple suma de opiniones individuales, sino de un consenso colectivo que buscaba el bien común por encima de los intereses particulares. Esta idea inspiró movimientos políticos que cuestionaron las monarquías absolutas y exigieron sistemas más participativos. En América y Europa, líderes revolucionarios leyeron a Rousseau y encontraron en sus palabras una justificación para luchar contra la opresión. El contrato social no fue solo teoría, se convirtió en un principio fundamental de la democracia moderna. La noción de que el poder reside en el pueblo y debe ejercerse para su beneficio aún resuena en las constituciones actuales. La Ilustración también transformó la manera de pensar la economía. Durante siglos el mercantilismo había dominado Europa, defendiendo la acumulación de metales preciosos y el control férreo del comercio por parte del Estado. Sin embargo, en el siglo XVIII surgió una nueva visión: la economía debía basarse en la libertad de intercambio y el trabajo productivo. Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones 1776, expuso la idea de que la prosperidad no dependía del oro acumulado, sino de la productividad y el comercio libre. Defendió que, al perseguir su propio interés, cada individuo contribuía de manera invisible al bienestar de toda la sociedad, la famosa mano invisible. Otros economistas, como los fisiócratas franceses, plantearon que la riqueza provenía principalmente de la agricultura y que la economía debía regirse por leyes naturales sin intervención excesiva del Estado. Estas ideas marcaron el inicio del liberalismo económico, que inspiraría tanto el crecimiento del capitalismo como el debate sobre justicia social. Aunque no resolvieron todos los problemas, sentaron las bases de la economía moderna.
La economía ilustrada mostró que la razón no solo servía para pensar en política y filosofía, sino también para organizar la producción y el comercio en beneficio de la sociedad. Inglaterra fue uno de los grandes semileros de la Ilustración. Allí surgieron pensadores cuyas ideas cambiaron para siempre la política y la filosofía. Entre ellos, John Locke destacó como uno de los padres del liberalismo. Locke defendía que todos los seres humanos nacen con derechos naturales inalienables, la vida, la libertad y la propiedad. Según él, el poder de los gobernantes debía estar limitado por la voluntad del pueblo, y si un gobierno no protegía esos derechos, los ciudadanos tenían el derecho de rebelarse. Estas ideas eran revolucionarias, inspiraron no solo a los ilustrados europeos, sino también a los colonos de América del Norte, que las usarían más tarde para justificar su independencia. En Inglaterra, también brillaron pensadores como David Hume, quien analizó la naturaleza del conocimiento y la moral, y Adam Smith, que dio forma a la economía moderna. Las universidades y cafés londinenses se convirtieron en centros de debate, donde circulaban panfletos, libros y periódicos. El ambiente relativamente abierto de Inglaterra permitió que estas ideas se difundieran más rápido que en países donde la censura era más estricta. Por eso, el modelo inglés se convirtió en referencia de libertades políticas y de pensamiento en toda Europa. Inglaterra sembró las bases de la Ilustración. Francia fue su corazón palpitante. En París, los salones literarios y filosóficos reunían a intelectuales, nobles y burgueses para debatir sobre política, religión y ciencia. Entre los pensadores más influyentes estaban Voltaire, maestro de la ironía y defensor de la tolerancia, Montesquieu, creador de la teoría de la separación de poderes, y Jean-Jacques Rousseau, quien dio voz al contrato social y a la voluntad general. Los salones parisinos, dirigidos muchas veces por mujeres ilustradas como Madame Geoffrin, eran lugares donde las ideas circulaban libremente, pese a la censura del Estado y la Iglesia. Allí se mezclaban filósofos, artistas y políticos, generando un ambiente de creatividad e inconformismo. La publicación de la Enciclopedia de Diderot y d'Alembert fue otro símbolo de la Ilustración francesa, una obra que desafiaba la autoridad y difundía el conocimiento a toda Europa. Pero en Francia, la Ilustración no fue solo teoría, también se convirtió en la chispa que alimentó la Revolución Francesa. Las ideas de igualdad, libertad y fraternidad surgieron en este contexto y marcaron para siempre la historia de Occidente. En Alemania, la Ilustración tuvo un carácter profundamente filosófico. Allí surgieron pensadores que marcaron un antes y un después en la historia del pensamiento. El más influyente fue Immanuel Kant, quien llamó a la humanidad a salir de su minoría de edad intelectual con su famoso lema Sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo. Kant defendía la autonomía de la razón y la libertad como pilares de la moral y de la sociedad. Otros pensadores como Gottfried Wilhelm Leibniz y Gotthold Ephraim Lessing también aportaron visiones innovadoras. Leibniz, con su idea del optimismo racional, inspiró debates sobre la armonía universal. Lessing, por su parte, defendió la tolerancia religiosa y la libertad artística. Las universidades alemanas se convirtieron en centros de pensamiento crítico, y la literatura floreció con figuras como Goethe y Schiller, que unieron la razón ilustrada con la sensibilidad romántica naciente. La Ilustración alemana fue menos política que la francesa, pero más profunda en lo filosófico. Preparó el terreno para grandes debates del siglo XIX y dejó un legado de pensamiento autónomo que aún influye en la educación y la ética modernas. Mientras Europa bullía de ideas ilustradas, en América esas mismas nociones se convirtieron en la base de un proceso histórico decisivo, la lucha por la independencia. Los colonos de Norteamérica, inspirados por Locke, Montesquieu y Rousseau, comenzaron a cuestionar la autoridad de la corona británica. Los conceptos de libertad, igualdad y soberanía popular aparecieron en los discursos de líderes como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y George Washington. La Declaración de Independencia de 1776
reflejó de manera clara la influencia de la Ilustración, proclamando que todos los hombres nacen iguales y poseen derechos inalienables. Más al sur, en América Latina, estas ideas también encendieron el espíritu de emancipación. Personajes como Simón Bolívar y Francisco de Miranda leyeron con avidez a los filósofos europeos y adaptaron sus principios a la realidad colonial. América se convirtió así en un laboratorio de la Ilustración, donde las teorías políticas se transformaron en revoluciones concretas. Las colonias no solo recibieron el pensamiento ilustrado, sino que lo devolvieron al mundo convertido en acción, la creación de repúblicas basadas en la soberanía del pueblo. Aunque la mayoría de los filósofos ilustrados eran hombres, la Ilustración también abrió espacios para las mujeres pensadoras que exigieron educación, derechos y participación en la vida pública. En Francia, Olympe de Gouges redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, 1790, y un EMPA, donde denunciaba la exclusión femenina de los principios de igualdad proclamados por la Revolución Francesa. En Inglaterra, Mary Wollstonecraft publicó Vindicación de los Derechos de la Mujer, 1790, y 2v reclamando acceso a la educación y a la ciudadanía plena. Los salones ilustrados fueron dirigidos muchas veces por mujeres como Madame de Staël o Madame Geoffrin, quienes reunían a filósofos, artistas y políticos para debatir. Estas anfitrionas fueron figuras clave en la circulación de ideas. A pesar de los avances, la mayoría de la sociedad seguía negando a las mujeres la igualdad legal y política. Sin embargo, las voces femeninas de la Ilustración sembraron la semilla de los movimientos feministas posteriores. La Ilustración demostró que la razón y los derechos no eran patrimonio exclusivo del hombre, sino un ideal universal que debía incluir a toda la humanidad. La Revolución Francesa, 1789, fue el acontecimiento donde las ideas ilustradas encontraron su máxima expresión política. La consigna libertad, igualdad, fraternidad resumía siglos de debates filosóficos y aspiraciones de cambio. Los escritos de Rousseau sobre la soberanía popular, las críticas de Voltaire contra la intolerancia y la teoría de Montesquieu sobre la separación de poderes inspiraron a los revolucionarios. La caída de la Bastilla simbolizó no solo el fin del absolutismo, sino también el triunfo del pensamiento ilustrado sobre la opresión. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en 1789, fue un documento clave. Proclamaba que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos, garantizando la libertad de expresión, la propiedad y la seguridad individual. Sin embargo, la revolución también mostró los límites y contradicciones de la Ilustración. Mientras proclamaba libertad universal, muchas mujeres y esclavos quedaban fuera de esos derechos. El proceso derivó en violencia y en el ascenso de nuevas formas de poder, pero su impacto fue innegable. La Revolución Francesa convirtió la teoría en acción. Las ideas de la Ilustración se transformaron en leyes, instituciones y movimientos populares que cambiarían Europa y el mundo. El siglo XVIII vio un cambio profundo en el arte europeo, impulsado por los ideales de la Ilustración. Se abandonó el barroco recargado para dar paso al neoclasicismo, caracterizado por la claridad, la simetría y la inspiración en la antigüedad grecorromana. Los artistas buscaban transmitir virtudes racionales y morales a través de sus obras. Jacques-Louis David, pintor francés, plasmó en sus lienzos escenas heroicas y cívicas que exaltaban la justicia, la valentía y el patriotismo. Su obra El juramento de los Horacios se convirtió en símbolo del compromiso con los ideales ilustrados. En escultura y arquitectura, el equilibrio y la proporción eran esenciales. Los edificios públicos adoptaron columnas, frontones y formas geométricas que representaban orden y razón. La arquitectura no solo servía para embellecer, sino para educar y moralizar a la sociedad, en consonancia con la filosofía ilustrada. La música también reflejó este espíritu. Compositores como Mozart y Haydn combinaron técnica, armonía y emoción,
creando obras que expresaban tanto el orden como la sensibilidad humana. El arte en todas sus formas se convirtió en un vehículo de educación y reflexión. La música del siglo XVIII se transformó bajo la influencia de la Ilustración. Compositores como Mozart, Haydn y C.P.E. Bach buscaban crear obras que reflejaran claridad, equilibrio y armonía, valores centrales del pensamiento ilustrado. La música pasó de ser un lujo reservado a la nobleza a un arte más accesible. Los conciertos públicos se multiplicaron en ciudades como Viena, París y Londres, permitiendo que más personas experimentaran la emoción estética y la disciplina intelectual que la música podía transmitir. Mozart, con su genialidad precoz, combinó técnica virtuosa y sensibilidad emocional. Sus óperas, sinfonías y conciertos eran reflejo de la búsqueda de la perfección, del equilibrio y de la expresión humana. Haydn, conocido como el padre de la sinfonía, organizó la música de manera estructurada siguiendo principios de claridad y forma que reflejaban la racionalidad ilustrada. La música ilustrada también fue vehículo de ideas y emociones que complementaban los cambios sociales y políticos del siglo XVIII. Representaba la armonía posible entre razón y sentimiento, uniendo arte y filosofía en un mismo ideal. La Ilustración desafió las estructuras tradicionales de la religión, pero no buscó eliminar la fe, más bien promovió la tolerancia y la libertad de conciencia. Los filósofos criticaban la intolerancia, los abusos del clero y la imposición de dogmas, y defendían una visión racional de la espiritualidad. Voltaire fue el gran crítico de la religión organizada. Denunció persecuciones, defendió la libertad de culto y proclamó que la razón debía guiar la interpretación de la fe. Muchos ilustrados adoptaron el deísmo, creyendo en un creador que no interviene en los asuntos humanos, conciliando así fe y razón. Los debates sobre religión tuvieron un impacto social y político. Los ilustrados promovieron leyes más justas, separación entre iglesia y Estado, y educación secular. Estos cambios sentaron las bases para sociedades modernas, donde la libertad de religión se considera un derecho fundamental. Si bien la oposición conservadora fue fuerte, la Ilustración abrió un camino hacia la tolerancia universal, demostrando que la religión y la razón podían coexistir sin que una suprimiera a la otra. La Ilustración transformó la manera de concebir la política. Filósofos como Montesquieu, Rousseau y Locke defendieron que la autoridad debía estar limitada y organizada de forma racional. Montesquieu propuso la separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial para evitar abusos y garantizar la libertad. Rousseau planteó que la soberanía residía en el pueblo y que los gobiernos solo eran legítimos si representaban la voluntad general. Locke, por su parte, insistió en los derechos naturales, vida, libertad y propiedad, y en la obligación del pueblo de derrocar gobiernos que los vulneraran. Estas ideas inspiraron constituciones modernas, la independencia de las colonias americanas y las reformas revolucionarias europeas. La política dejó de ser privilegio exclusivo de reyes y nobles y pasó a convertirse en un espacio de participación ciudadana y debate racional. La Ilustración fue también la era de la ciencia moderna. Los filósofos ilustrados defendían la observación, la experimentación y la razón como base del conocimiento. Figuras como Isaac Newton y Carl Linnaeus inspiraron a toda una generación de científicos. Newton, con su física y matemáticas, mostró que el universo podía explicarse mediante leyes racionales. Linnaeus organizó la biodiversidad en un sistema de clasificación que aún hoy se utiliza como base. En medicina se impulsaron estudios sistemáticos y se promovió la higiene pública. Los descubrimientos científicos comenzaron a aplicarse para mejorar la vida cotidiana, mostrando que la razón podía transformar la sociedad. El método científico se convirtió en el emblema de la Ilustración: observar, experimentar, analizar y enseñar para construir un mundo más racional y progresista. La economía ilustrada surgió como una crítica al mercantilismo y un impulso al libre comercio. Adam Smith,
En La riqueza de las naciones, defendió que la prosperidad dependía del trabajo productivo y la libre competencia, no de la acumulación de oro. El liberalismo económico promovió que el interés individual bien dirigido contribuyera al bienestar general, bajo la idea de la mano invisible. Los fisiócratas franceses también destacaron, afirmando que la riqueza provenía principalmente de la agricultura y debía seguir leyes naturales. Estas ideas sentaron las bases del capitalismo moderno y fomentaron la innovación, el comercio y la especialización laboral. La economía dejó de ser solo un instrumento del poder del Estado y se convirtió en un campo de conocimiento racional para organizar la sociedad. El legado de la Ilustración es un hito en la historia del pensamiento humano. Su influencia abarcó política, filosofía, ciencia, educación, artes y derechos humanos. Introdujo la idea de que la razón y el conocimiento podían transformar la sociedad y mejorar la vida de las personas. Los principios de libertad, igualdad y tolerancia inspiraron revoluciones, constituciones y movimientos sociales. La educación se democratizó, la ciencia avanzó y la cultura se convirtió en un instrumento para la reflexión y la mejora colectiva. Aunque no todos los ideales se cumplieron de inmediato, la Ilustración sembró las semillas de los valores modernos: democracia, derechos humanos, secularización, educación universal y pensamiento crítico. Su legado continúa vivo en cada libro, universidad, museo y constitución que defiende la razón, la libertad y la justicia. La Ilustración enseñó que el poder de la mente humana puede cambiar el mundo y que el conocimiento compartido es la base de la civilización. Su luz sigue guiando a quienes buscan construir un futuro más justo y racional.